Diagnóstico social. Reforma constitucional. Ese otro mareo. La reforma constitucional, que es un tema de distracción, ¿verdad? Para que la gente se entretenga con estos debates que en última instancia, ¿en qué beneficia la reforma constitucional? En el precio del combustible. Yo lo voy a seguir comprando más caro. En el precio de la canasta familiar básica. O sea, los problemas fundamentales de este país no están resueltos y se están incrementando cada día más. Y me están hablando de una reforma constitucional con el pretexto que es para darle autonomía al Procurador General de la República, o sea, al Ministerio Público. Pero ¿cuál es la prisa? Porque se supone que en el primer discurso del presidente, pero no solo el 16 de agosto del 2020, el presidente dispuso y nombró una persona con total y plena independencia, entre comillas, porque para mí no es independiente. Entonces, ¿cuál es la prisa antes de los 2 años de gobierno a estar proponiendo una reforma constitucional con el objetivo de hacer el Ministerio Público independiente? Pero, señor presidente, pero usted anunció que el Ministerio Público era independiente. Entonces, realmente es un tema para distraernos. Un tema que no tiene la relevancia en estos momentos, como el tema, por ejemplo, vamos a discutir la ley de seguridad social. Vamos a discutir la ley de seguridad social. No la reforma constitucional, no, vamos a discutir la ley de la seguridad social. Y vamos a convocar todos los sectores sociales, económicos y sectoriales de las diferentes ramas del saber de este país, para discutir esa ley, que esa ley sí tiene una gran incidencia en el bienestar de la salud del pueblo dominicano y en los trabajadores del pueblo dominicano. No, pero traen esta ley, pero el presidente, conjuntamente con su equipo de estrategia y de comunicación, se han enseñoreado, han tratado de denigrar, de estigmatizar la clase política, de decir que son ellos y a partir de ellos los otros. O sea, el PRM es el paradigma de la moral política y desde que llegaron al poder han acusado a la oposición de corrupción, de ladrones. Entonces ahora necesitan de esa oposición, porque de hecho para gobernar se necesita la oposición, porque el nuevo estilo de gobernanza, esto no es una dictadura, es una democracia, y ellos no tienen la mayoría en el Congreso, en la Asamblea Nacional, para poder pasar una reforma constitucional. Entonces el presidente sale haciendo un llamado a la oposición, pero en ese mismo llamado dice que ellos tienen miedo y que él no es igual que ellos. Pero tú necesitas que esos otros partidos políticos te hacen oposición para que te pueda aprobar una reforma constitucional, pero a la misma vez lo acusa y te hace sentir, porque en esa misma declaración que dijo que él no es igual que ellos, que ellos tienen miedo a un Ministerio Público independiente. Pero, señor presidente, le voy a recordar una frase de Mario Puzo, ese gran escritor que trascendió, ¿verdad?, con El Padrino, que decía: no odies al enemigo porque te afectará el criterio, o en otras traducciones, te afectará el juicio. Señor presidente, desde la presidencia, desde el PRM, se ha programado una persecución política contra la oposición, pero de hecho también dice para descontaminar el Ministerio Público de la política. O sea que los políticos son contaminados, están contaminados. No sirven. No sirven, señor presidente, pero usted es político. Usted es el presidente de la República. Y todos los que le acompañan en su gabinete son políticos. Pero no, ustedes han querido decir que los políticos no sirven. Pero solamente se lo aplican a la oposición. Pero ahora necesitan de la oposición más real. Entonces están llamando a la oposición para que se vengan a sentar al diálogo. Y se pararon y se fueron. Y se pusieron a criticar. Pero no fue una ni dos veces que el señor Paliza se paraba de la Cámara de Senadores. Del hemiciclo. Y Faride y los diputados del PRM, cuando eran oposición, se paraban y se iban.
Entonces Con el ahora, pacto eléctrico lo hicieron como 10 veces. entonces ahora están Incluso el tildando, cese fueron varias veces. ahora están tildando a los otros y criticándolo y cuestionándolo porque se pararon y se fueron del CES, del Consejo Económico Social, que de hecho no representa a la sociedad. Lo que pasa es que quieren legitimar eso, Marrero, con el Consejo Económico Social, porque eso no representa a la sociedad. No es verdad que ese consejo que está ahí representa a la sociedad. Que es el mismo que estaba. El mismo que estaba. ¿Y Han quiénes cambiado están? tres o ¿Y quiénes cuatro, están, pero no es lo Marrero? mismo. ¿Quiénes están? ¿Tú te sientes? La reforma constitucional, que es un tema de distracción, ¿verdad? Para que la gente se entretenga con esto.